Ya estamos, sí. Buenos días. Bien, ya estamos en la hora. Perfecto. Eh, bien, vamos a hacer conmigo de manera extraordinaria. El día de hoy estoy supliendo a la profesora Hilda. Vamos a desarrollar conmigo la semana 9 del curso de psicología. ¿Ya? Entonces voy a cargar la presentación para que podamos iniciar la clase. Mm, Compartir, compartir ventana, semana 9. Muy bien. A ver, me confirman, por favor, si ya lo están viendo para poder empezar la clase. ¿Ya? Yo soy Gilmer Portalanza y aparece mi nombre, ¿verdad? ¿Lo pueden ver ya o todavía? ¿Se ve? ¿Ya lo ven? A ver si alguno abre su micro o escribe un mensajito y lo ve. Me confirma, ¿no? Para poder iniciar. ¿Ya? Jóvenes, buenos días. A los que se están sumando recién a nuestra transmisión. Buenos días. Bienvenidos entonces a esta semana 9. ¿Me confirman, por favor, que ya están viendo la presentación o todavía? ¿Algunos se animan? Sí, señor profesor, buenos días. Muy amable, gracias. Perfecto. Entonces vamos a empezar, pues es la semana 9, ¿no? Pensamiento y lenguaje. Ya, ese es el título de nuestra semana 9. Entonces aquí lo primero, bueno, primero es conocer lo que vamos a hacer la semana y pasamos a diapositiva número 2, ¿no es cierto? Que dice, ¿no? Las palabras son solo sonidos sin importancia. ¿Por qué es importante tener conceptos bien definidos? Y hay una imagen que nos señala algo, ¿no? Dice, si estamos saliendo por más de 6 meses, ¿qué somos? Bueno, es una pregunta bastante eh, común o frecuente, ¿no? Después de cierto tiempo, dice, ¿qué somos, no? Somos como hermanos, somos amigos, somos pareja, somos novios, somos compañeros, somos vecinos, solo conocidos, somos seres humanos, ¿no? ¿Qué somos? Y la pregunta está orientada a definir un concepto, ¿no? ¿Qué concepto estamos constituyendo los dos luego de salir por más de 6 meses, ¿no? Entonces, de ahí la pregunta, ¿por qué es importante tener conceptos bien definidos, ¿no? Que es precisamente el concepto, es un producto, ¿no? Del pensamiento. Y es precisamente lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Bien, el contenido de esta clase es, veamos el temario, la definición del pensamiento, las funciones del pensamiento, la creatividad, adquisición y desarrollo del lenguaje, ¿no? Lo que vamos a realizar el día de hoy. Bien, pasemos a ver entonces la definición del pensamiento, ¿no? ¿Qué cosa es el pensamiento? Pues un proceso cognitivo complejo, ¿verdad? Dado que se vale, pues, de otro proceso cognitivo, ¿cierto? Es una cadena de respuestas simbólicas, dice aquí, que permite resolver problemas, formular nuevas ideas y o tomar decisiones, ¿no? Cadena de respuestas simbólicas, un conjunto de, una secuencia de repente, o un conjunto de elementos que se van a entrelazar, ¿cierto? Esos elementos no son elementos tangibles, concretos, ¿no? ¿Qué cosas son? Son elementos simbólicos, ¿está bien? A eso se refiere, ¿no? Con lo de respuestas simbólicas. El pensamiento no es que mueve mesas y carpetas y cosas, ¿no? El pensamiento mueve, o maneja o trabaja o hace operaciones con representaciones de esas cosas, de esos objetos. Y a esas representaciones le llamamos respuestas simbólicas, ¿ya? Y moviendo o haciendo operaciones con esas representaciones, ¿cierto? Dice, resolvemos problemas, nos planteamos de repente metas, eh, formulamos propuestas, encontramos soluciones, tomamos decisiones, ¿no? Esa es la idea, esa es la definición del pensamiento, ¿sí? Y el ejemplo está, bueno, más o menos lo que quiere graficar esta imagen es eso, ¿no? Es decir, tengo cierto dinero en mi billetera, aquí está un billete de 10 solcitos,
como dice la presidenta, ¿no? Y aquí estoy pensando, mira el pensamiento, ¿no? Pensando en lo que voy a comprar, ¿no? 1,5 kilos de manzanas, 2 kilos de naranja, 1,5 kilos de manzanas será 8,90, bueno, en oferta, ¿no? 2 kilos de naranja será 7,20. Hago esa operación con esas representaciones, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué concluyo? Que me va a faltar dinero, ¿no? Entonces, se nos plantea un problema ahí, ¿no? Un problema, si me va a faltar dinero, ¿cómo puedo resolver esta situación? Y precisamente, ¿no? Alguna función del pensamiento me va a ayudar o me va a servir para poder resolver este problema, ¿ya? En esta primera parte he podido operar con representaciones, ¿no es cierto? Me valió de símbolos, ¿no? Símbolos, ¿no? ¿Está bien? Me valió de imágenes, ¿no es cierto? ¿Está bien? Para poder hacer esas operaciones. Entonces, este conjunto esta sustitución, ¿no? De lo concreto, ¿verdad? De los elementos tangibles por símbolos, eso es también parte de lo que hacemos con el pensamiento. Eso se llama la función representacional del pensamiento, ¿ya? Como lo vamos a ver a continuación. Entonces, el pensamiento tiene principalmente dos funciones, ¿no? La función representacional y la función elaborativa, ¿no? ¿Qué cosa es esa función representacional o qué comprende la función representacional? Y aquí es algo que tenemos que recordar, ¿no? Hay que fijar en la memoria estas 5 actividades descritas por Jean Piaget en relación a la función representacional o relacionadas con la función representacional del pensamiento. ¿Ya? Y digo esto porque puede ser sujeto de evaluación también, ¿no? Es decir, te pueden describir de repente juego simbólico, ¿no? Y tú debes señalar que el juego simbólico se relaciona con la función representacional del pensamiento, ¿no? En la alternativa de repente va a aparecer juego simbólico, función elaborativa, juego simbólico, función representacional. Entonces, hay que tener claro con qué se relacionan estas 5 actividades, ¿no? Si es con la función representacional o con la función elaborativa. Entonces, eso es algo importante que tendríamos que desde este primer momento tener bien definido, ¿ya? Entonces, la función representacional, aquí tenemos 5 actividades y dentro de la función elaborativa vamos a revisar la formación de conceptos, la solución de problemas, las estrategias de solución de problemas, la creatividad también vamos a revisar. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a ver entonces, a desarrollar, ¿no? Estas funciones del pensamiento. Una primera función entonces es la función representacional o simbólica, ¿no? ¿En qué consiste esta función representacional o simbólica? ¿En qué consiste? ¿Qué cosa hacemos, no? Y ahí tenemos una imagen que más o menos quiere graficar, o dos imágenes, ¿no? Que más o menos quieren graficar esa función, ¿no? Es decir, nosotros, eh, gracias a esta función simbólica o representacional, dice, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Este ser vivo, ¿no es cierto? Este ser vivo cuadrúpedo, ¿cierto? Que está, que corre, un animalito, está bien, lo podemos reemplazar por un símbolo, que podría ser de repente, ¿no es cierto? Aquí un signo, un símbolo, signo, una imagen, ¿no es cierto? Podría ser de repente una figurita, un triangulito, podría ser una pelotita, lo que fuera, ¿está bien? Eh, este objeto, este ser vivo, lo puedo reemplazar, ¿no? Por algo aquí. Este algo puede ser, ¿no? Un signo, un símbolo, una imagen, algo más. Un movimiento, etcétera. ¿Está bien? Esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de poder reemplazar, ¿no? Este objeto, este ser vivo, por otra cosa, por algo que sería un significante, esa es una función del pensamiento. Y esa función se llama función representacional o simbólica, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Esto lo puedo reemplazar por el de abajito, esto de aquí, estos dos caballitos, lo puedo reemplazar, ¿no? Por este conjunto de sonidos, ¿no? Que todos reunidos van a reemplazar estos dos caballos. Ya, esa sería la idea entonces de la función representacional o simbólica, ¿no? Reemplazo, ¿no? Lo concreto, digamos, por otros elementos. Ya, esa sería la idea. Y ahora vamos a ver, bueno, dentro de esta función representacional, tendríamos que hablar del lenguaje, ¿no? También del lenguaje, ¿no? Entonces, aquí, algo que
conviene estudiar de repente dentro de esta función representacional sería el signo lingüístico, ¿no? En el signo lingüístico, ¿qué tenemos? Una relación entre ese objeto real, ¿no es cierto? Ese objeto de la naturaleza, esa situación, ¿no? Y aquello con lo que lo reemplazamos, ¿no? En este caso sería la relación que hay entre el significado y aquello que con lo que lo reemplazamos sería el significante, ¿no? En este caso, en el signo lingüístico hablamos de las palabras, ¿no es cierto? Aquí en el dibujo que tenemos acá, vemos, ¿no? Caballo, que es como nosotros lo llamamos en nuestro idioma, horse en el inglés y el caballo en italiano, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta gráfica nos está estableciendo una relación que hay entre el significado y el significante, ¿no? Esa relación es arbitraria, ¿no? Es decir, no es una relación natural, ¿no? ¿Por qué nosotros le llamamos así, de esta manera, ¿no? Y en otro idioma tiene otro conjunto de sonidos, y en otro idioma otra combinación de sonidos, entonces eso es algo arbitrario, ¿no? Eso es una convención definida de manera arbitraria, ¿no? De repente antojadiza, si lo quieres también decir así, ¿ya? Y eso es lo que vamos a apreciar en lo que es el signo lingüístico, esa relación, ¿no? Esto con mayor, seguramente con mayor profundidad lo has visto ya en tu curso de lenguaje, ¿no? Cuando has seguro repasado lo que Ferdinand de Saussure, ¿no? Planteaba, ¿no? En relación al signo lingüístico, ¿no? Ese carácter biplánico, esa ah, relación arbitraria y demás, ¿ya? Entonces lo vamos a solamente aquí un pequeño recordar en relación a en qué consiste ese signo lingüístico, qué cosa es, ¿no? Cómo está compuesto. Significante y significado. Ahora, en el signo lingüístico, claro, hay un significante que viene a ser pues el sonido, ¿no? Y el significado es la idea o concepto. Pero también podemos tener otro conjunto, otro tipo de significantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo eh, hago un movimiento con mi mano, ¿no? Y señalo, por ejemplo, levanto el pulgar hacia arriba, ¿ya? Ese movimiento, ese pulgar hacia arriba, este movimiento, ¿cierto? Es un significante también, ¿ya? Es un significante. Eh, ¿Cuál es el significado de este movimiento, de ese pulgar hacia arriba? Bueno, significa que está bien, que vamos bien, felicitaciones, etcétera, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, el significante, aquí el significante también lo podemos entender como cualquier situación, bueno, cualquier movimiento, puede ser cualquier representación, ¿no es cierto? Que aluda, ¿no es cierto?, a un mensaje. Entonces, eso puede ser la idea también de un significante, ¿no es cierto? Puede ser un movimiento corporal, ¿no? Digamos, un movimiento de mi cabeza, eso puede ser un significante. Puede ser de repente una expresión, ¿está bien? Una expresión, un gesto, podría constituir también un significante, ¿está bien? Puedo también de repente agarrar, ¿no es cierto?, una piedrita, ya, una piedrita, ¿sí? Agarro una piedrita y con la piedrita hago este tipo de movimiento y sonido, eso puede ser también, todo eso es un significante, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, para entender también eso de significante, cómo se usa, en qué sentido se usa, ¿no? Se puede usar en un enunciado de eco, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora esas actividades representacionales, ¿no? Esas 5 actividades representacionales descritas por Piaget, ¿no? En esta parte, lo que nos corresponde es diferenciar, ¿no? Diferenciar bien qué cosa es la imitación diferida y qué cosa es el juego simbólico. Y digo esto porque a veces causa confusión, ¿no? Es decir, no podemos de repente establecer con claridad en el examen cuándo se refieren a la imitación diferida y cuándo el juego simbólico. Analicemos esta primera imagen, ¿no? Imitación diferida. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un modelo, ¿no? Que vendría a ser el papá, la persona que se está ah, afeitando, ¿está bien? Vendría a ser el modelo. ¿Para quién? Para este niño, ¿no? Que lo está observando, ¿ya? Entonces, ¿quién va a realizar la imitación diferida? El niño. ¿Ya? El niño que hace aquí, en un primer instante, observa. ¿Observa a quién? A un modelo. ¿No? A un modelo. ¿Está bien? Ese modelo puede ser una persona, puede ser de repente un programa de televisión, etcétera. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. En un primer instante, entonces, ¿qué tenemos? Un modelo y un sujeto que observa el modelo. ¿Ya? Luego tenemos solamente al sujeto. ¿Ya? Ya no está el modelo. ¿Está bien?
Y cuando no está el modelo, y tenemos solamente al sujeto, ese sujeto va a reproducir aquello que vio hacer al modelo. ¿Está bien? En eso constituye la imitación diferida. ¿Ya? ¿Qué cosa es la imitación diferida? Reproducir aquello que vio hacer al modelo, en ausencia del modelo, claro está. ¿Ya? Entonces, en ese momento en el que tú encuentres una descripción, ¿no? Donde el sujeto reproduce lo que vio hacer a un modelo, a una persona, a un programa de televisión, a un personaje, lo que fuera, reproduce en ausencia de ese personaje, en ausencia de ese modelo, entonces estaremos utilizando más o menos los mismos elementos, ¿ya? Entonces ahí estamos frente a la imitación diferida, ¿no? En este caso, mira, máquina de afeitar, máquina de afeitar también usa el mismo. ¿Ya? Esa máquina de afeitar puede ser de verdad, puede ser de mentira. El asunto es que está usando más o menos lo mismo, o sea, el mismo significante, ¿no? En el mismo sentido, con el mismo significado. Entonces decimos, ahí estamos frente a la imitación diferida. ¿Sí? Esa es la idea de la imitación diferida. Reproduzco algo, ¿ya? Utilizando más o menos el mismo significante, el mismo sentido, ¿no? En el mismo sentido, ¿ya? Esa es la idea de imitación diferida. Podría ser acá que vea al papá hablando por teléfono, ¿ya? O a la mamá hablando por teléfono. ¿Qué hace el niño después? El niño después utiliza de repente, él también tiene su teléfono de juguete, ¿no? Saca su teléfono de juguete y empieza a reproducir lo que vio hacer al papá, ¿no? Ya. Eso es, eso es que imitación diferida, ¿ya? Entonces, la imitación diferida es reproducir algo en ausencia del modelo y usando los mismos significantes, los mismos elementos de pronto, ¿ya? ¿Está bien? O el mismo sentido, ¿sí? Esa es la imitación diferida. Pasemos a ver ahora el juego simbólico. En el juego simbólico, en cambio, a diferencia de la imitación diferida, se van a introducir nuevos elementos, ¿ya? Le vamos a asignar a los significantes que usamos un significado nuevo, diferente, ¿no? Que probablemente va a ser transitorio, va a ser, digamos, mm, no va a ser estable, ¿no? Rápidamente puede cambiar, ¿está bien? En esta ilustración, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué tenemos? A un niñito que está usando su caja, una caja, está bien, una caja, está bien. Ya está, le ha pegado algo así como las astas de un ventilador, está bien, ya ahí tenemos ahí, perfecto, para significar con esta caja que está, bueno, dentro de una avioneta, ¿no es cierto? De un aeroplano, de un avión, etcétera. Esa es la idea ahí, ¿cierto? ¿Está realmente en una avioneta, está en un avión, está? No, eso es una caja, ¿está bien? La caja con ese ventilador ahí incrustado, con esas aspas, ¿no? Del ventilador, está funcionando como si fuera, ¿no? Como si fuera, ¿no? Como si, ¿ya? Como si fuera un avión, ¿verdad? Una avioneta, ¿está bien? El niño está cumpliendo con un rol, ¿no? ¿Está bien? Él sería, ¿no? Él sería el piloto, por ejemplo, ¿verdad? El piloto, el que controla esa máquina, ¿está bien? Él está actuando como si fuera el piloto, ¿cierto? ¿Está bien? Termina de jugar, termina el juego, ¿qué va a ocurrir? Bueno, esa avioneta se va a desarmar, ¿verdad? De repente ese ventilador va a volver a la sala donde estaba, ¿ya? En esa caja va a meter sus juguetes, de repente ahí guardaba sus juguetes, ¿sí? Ya dejó de ser de repente, pues, esa avioneta, ¿está bien? O ese avión. Entonces, en el juego simbólico vamos a tener eso, ¿no? El sujeto va a introducir, ¿no es cierto?, nuevos significantes, ¿no? Nuevos elementos, o un elemento con un uso diferente, ¿no? ¿Está bien? Que ese uso, ese significado que le da puede ser transitorio por un momento, nada más, mientras dura el juego, y luego va a volver, ¿no? A su sentido original, de repente, ¿no? ¿Está bien? Otro ejemplo podría ser, ¿no? De juego simbólico, podría ser el niño que agarra la escoba, ¿no? La escoba la pone entre sus piernas, ¿no es cierto? Y empieza él a correr, a caminar o a saltar, ¿no es cierto? ¿Está bien?
de repente levantando los brazos, ¿está bien? ¿Sí? En ese caso, él, ¿no es cierto?, está actuando como si fuera el jinete, ¿no es cierto?, el jockey, ¿no? Imaginemos que la escoba está funcionando, ¿no? Como si, ¿no? Como si fuera, ¿no? Como si fuera un caballo de carrera, un caballo, etcétera, un pony, lo que fuera, ¿sí? Entonces, ahí estamos frente al juego simbólico, ¿ya? Eso es el juego simbólico. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias que hay entre el juego simbólico y la imitación diferida? Ambas son actividades representacionales. ¿Quién podría señalar una diferencia? A ver, necesito saber que ustedes están entendiendo, que estamos avanzando. A ver, ¿alguien se anima? ¿Qué diferencias le encuentran ustedes al juego simbólico y a la imitación diferida? Hola, hola, como dice. A ver, nuevamente, necesito que ustedes, bueno, hay que aprovechar esta situación que tenemos, ¿no? De poder comunicarnos, ¿no? Interactuar, ¿no? Para aprender, ¿ya? Eso es algo que realmente necesitan aprovecharlo más. Eh, si te equivocas, no habría problema. Mm, seguro que no te vas a olvidar, ¿no? En qué te equivocaste y qué es lo correcto, ¿no? Entonces te conviene, ¿no? Te conviene. Y si aciertas también, ¿no? Porque ahí vas a consolidar lo que ya, me parece, lo tienes claro si es que aciertas. Entonces, no se inhiban, jóvenes, traten de participar con mayor frecuencia, ¿no? De esa manera creo que van a consolidar su aprendizaje, ¿ya? En todos los cursos, ¿no? No estoy hablando solamente de este curso que tengo la fortuna de dictar con ustedes, ¿no? Entonces, vamos a ver. Una actividad representacional, imitación diferida, otra es el juego simbólico. ¿Qué tenemos en la imitación diferida? Tenemos, mira, un sujeto que observa un modelo. Ese modelo puede ser el papá, la mamá, un programa de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? En ausencia de ese modelo, el sujeto reproduce aquello que vio ser, entonces estamos ante la imitación diferida. El sujeto en esa reproducción utiliza más o menos, mira, más o menos los mismos significantes, los mismos elementos, ¿no? Una máquina de afeitar, acá tiene una máquina de afeitar, o algo que representa lo mismo, ¿no es cierto? ¿Está bien? En su sentido original. Entonces ahí estamos frente a la imitación diferida, ¿ya? Esa es imitación diferida. Él podría tener, esto puede ser una máquina de afeitar de verdad, podría ser también una máquina de afeitar de juguete, ¿está bien? En ambos casos, utiliza su máquina de afeitar de juguete, ¿no? Está bien, ya. Ahí estaría también haciendo una imitación diferida, ¿ya? Eso es lo que tienes que recordar. Eso es así como vas a diferenciar la imitación diferida de lo que es el juego simbólico, ¿ya? Bien, en el juego simbólico, ¿qué tenemos? Nuevos elementos se introducen, ¿no? De repente con un sentido transitorio, ¿no? Con un significado, digamos, eh, con un significado temporal. Puede ser esa idea, ¿ya? Lo tenemos en la imagen donde el niño pues está sobre una caja, fungiendo como un piloto, está bien, pues la idea. Esa es podría ser en el niño que agarra una escoba y lo utiliza como su caballo, ¿cierto? Ya, eso es juego simbólico, ¿ya? Muy bien. En el juego simbólico entonces encontramos significantes que son utilizados con un sentido distinto, que puede ser temporal. Vamos a utilizar también, vamos a identificar roles, ¿no? Roles. Aquí él desempeña un rol, ¿no? Está actuando como si fuera un piloto, ¿no? Podría ser también como si fuera un profesor, etcétera. Eso también es característico del juego simbólico, ¿ya? Muy bien. A ver, pensemos en un ejemplo más, ¿ya? Quizás sea para pasar a lo siguiente. Si una niña ve a su mamá que cocina, ¿no? Está cocinando y ya, la cocina la ve en la cocina, muy bien. Luego de un rato de estar observándola, se va de la cocina, ¿no? Llama a sus primitas, ¿ya? Y le dice, vamos a jugar a la cocinita, venga, ya.
y se van, pues están en la cochera, ¿no? Ahí están, se van en la cochera, ahí están. La niñita coge un papel periódico, ¿no? Lo, lo parte, ¿no es cierto? Lo parte en, en pedacitos rectangulares, eh, con lo que queda, hace una suerte de objeto tridimensional, ¿no? Digamos, lo aplasta, hace que tenga volumen, ¿no? Lo pone ahí frente a ella y dice, voy a cocinar ahora, ¿no? Y entonces agarra esas hojitas rectangulares y dice, voy a poner aquí la olla, ya agarra otra hojita rectangular que pone encima de esa forma que ha generado con el periódico, eh, agarra otro pedacito más y pone aquí va a estar la sartén, dice, ¿no? ¿Está bien? Luego ve la maceta, ve hojitas, esas hojitas las saca, las pone le da a cada una de sus primitas y también saca tierrita, ¿no? De la maceta y lo pone sobre esos rectángulos, ¿no? De periódico que había puesto, diciendo, esa es la comida, ¿no? Está bien, pasa un ratito, ya está lista la comida y entonces empieza a agarrar un, un fósforo, un palito de fósforo, y dice, voy a servirles la comida, dice, ¿no? Entonces, ya, muy bien, agarra la hojita les pide la hojita, que traigan sus platos, dice, ¿no? Les pide a sus primas que vean con las hojitas que ella les dio, ¿no? Y ahí agarra el palito de fósforo, pone sobre la tierrita y lo va poniendo sobre esa hojita verde. Bien, ¿qué es lo que estamos describiendo ahí? ¿Qué sería eso? ¿Imitación diferida o sería juego simbólico? Ahora sí, necesito que respondan, ¿no? Esto es necesario. Saber que están entendiendo, ¿no? Eso es importante. Ya, a ver, ¿qué sería, joven? A ver, ¿quién se anima a responder? Están, ¿no? O están almorzando, de repente están almorzando. Ese ejemplo que les he planteado, bueno, pueden escribirlo también. ¿Qué sería? ¿Juego simbólico o imitación diferida? Lo que les estoy narrando, lo que les he descrito, que puede ser un ejemplo problemático, ¿no? ¿Qué sería? Vamos a quién está con nosotros. ¿Quiénes son 32 participantes? Ajá. Pueden abrir sus micrófonos, ¿no? Y simplemente dicen, imitación diferida, profe. O juego simbólico. Ya. Lo que usted crea, ¿no? Esa es la idea. ¿Está bien? A ver, ¿quién se Imitación anima? diferida, profesor. Ya, a ver, tenemos una propuesta que es imitación diferida. Muy bien. ¿Qué más? A ver, alguien que respalde esa respuesta, que también crea lo mismo, o que diga de repente una respuesta distinta. ¿Qué sería? A ver, ¿alguien más? Con una siguiente respuesta creo que ya podríamos seguir avanzando. Imitación diferida. Imitación diferida. Ya, muy bien. Ya, perfecto. Ya con eso, no, ya para mí satisface ya mi necesidad de información. Miren, a ver, ¿qué hemos visto ahí? La niñita ha visto a su mamá, ¿no es cierto?, cocinar, ¿no es cierto? La mamá cocina en sus ollas, en su cocina, ¿cierto? Está bien, son objetos, muy bien. ¿Qué ha hecho la niñita? Bueno, ha salido, ¿no? Ha llamado a sus primitas y con ellas, ¿no? Ha dicho, vamos a jugar a la cocina, ¿está bien? O la comidita, como sea. ¿Y qué está utilizando? Está usando elementos como si fueran, ¿no? Porque en ningún momento he descrito que agarró una cocina, ¿no? ¿Está bien? Lo que se ha señalado es que agarró una hoja de un papel periódico, ¿no? Lo partió, ¿no? En pedacitos rectangulares que luego funcionaban como si fueran las ollas o las sartenes, ¿no? Cogió de la maceta unas hojitas, ¿no? Hojas de las plantitas, y se lo dio a cada primita, y esos serían sus platos, ¿no? Las hojitas estarían significando platos, ¿está bien? Luego la tierrita, ¿no? Que echó encima de esas hojitas
rectangulares que estaban sobre algo, que había una especie de bodoque que había formado con el periódico, ¿verdad? Que está simulando la cocina, ¿no es cierto? Echó esa tierrita en esos objetos rectangulares que simbolizaban, ¿no? Que significaban las ollas y sartenes. De ahí sirvió como un palito de fósforo, ¿no? Que bueno, simbolizaría de repente pues el cucharón, ¿verdad? O una cuchara o algo, ¿no? Un utensilio para servir esa comida, ¿no? La tierrita sería la comida, lo puso en cada una de esas hojitas, ¿no? Que eran los platos, ¿está bien? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí, no? Un juego de roles, ¿no es cierto? ¿Está bien? Estamos viendo ahí el uso de significantes con un sentido transitorio, ¿verdad? Eh, donde vemos el como si, ¿no? Como si fuera, ¿está bien? Y en ese caso entonces estamos frente a lo que se llama juego simbólico, ¿ya? ¿Cuándo hubiera sido imitación diferida? De pronto si la niñita, ¿no? De repente pues saca su set de cocina de Barbie, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿verdad? Y reproduce con los mismos con los mismos juguetes, ¿no? Que tienen, digamos, la misma forma, la misma función, el mismo sentido, ¿no es cierto? Ahí reproduce lo que vio hacer a la mamá, ahí sería imitación diferida. En lo que les he descrito, en cambio, a la introducción de nuevos elementos con un nuevo sentido, y es por eso que ahí estamos frente a el juego simbólico. ¿Ya? Espero que con esto más o menos ya quede claro la diferencia. Ya es importante que atendamos esos detalles. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿no? De repente, imitación diferida sería, pues, a ver, la niña que ve a su mamá que se pone, cómo se ponen los tacos y luego la mamá se va y entonces la niña coge los tacos de su mamá y se los pone. ¿Eso qué es? Imitación diferida. ¿Está bien? Eh, Imaginemos que la niña vio, ya, esa es imitación diferida, se puso los tacos de su mamá, otro par de zapatos, ¿está bien? Y ahí se puso los tacos, esa es imitación diferida. Imaginemos que la mamá se fue puesta con sus tacos, ¿cierto? No hay otros tacos en la casa. Entonces la niña, ¿qué hace? Agarra un par de bolsas, ¿ya? ¿Está bien? Se pone esas bolsas en los pies y simula, ¿no? Simula estar con sus tacos. ¿Está bien? Ese caso, ¿qué sería? Juego simbólico. ¿Está bien? ¿Se Juego nota la simbólico. diferencia? Ajá, juego simbólico. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? ¿Ya estamos claros? Sí, Perfecto. ¿Ya? Eso es bueno. sí. Entonces, sí, sigamos avanzando. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahí ahora tres actividades representacionales más. Tenemos aquí la imagen gráfica, la imagen mental y el lenguaje, ¿no? Entonces, en la imagen gráfica, ¿qué cosa es? Imagen gráfica es dibujar. Puede ser dibujar. ¿Ya? La idea de la imagen gráfica, ¿qué cosa es? Representar, ¿no? Representar algo sobre un material físico, un soporte físico, un soporte material. O sea, es la idea, ¿no? De la imagen gráfica, ¿no? Entonces, cuando el niño, por ejemplo, ¿no? En una hoja, esto puede ser, en una hoja bond, ¿no? Hace ese conjunto de trazos o garabatos, como tú quieras llamarlo, y dice, no, ahí está mi papá, este es mi mamá, ya. Representa estos trazos representan a esos miembros de su familia. Por ejemplo, esa es una imagen gráfica, ¿ya? Si de repente hace un trazo, ¿no? Hace un trazo en la pared y dice, este eres tú, dice, ¿no? Porque tú eres flaquito, este eres tú, ya, muy bien, este eres tú. O hace un círculo, ¿no? Y una rayita al costado, o dos rayitas al costado, y dice, este es mi perrito, ¿ya? Eso lo hace de repente en la mesa con sus plumones, ¿está bien? Eso también constituye una imagen gráfica. ¿Por qué? Porque representa algo y está sobre un sustrato físico. ¿Está bien? Entonces, eso es una imagen gráfica, ¿ya? En la medida en que tiene un soporte material, ¿sí? En la medida en que representa algo, ahí estamos frente a una imagen gráfica, ¿no? Esa es la idea de dibujo, imagen gráfica, ¿ya? Puede hacerlo sobre tu polo, puede hacerlo sobre, no sé, el piso, ¿verdad? En la medida que eso que haga en el piso, ¿no? O sea, un trazo, una mancha, lo que fuera, ¿no? Represente algo, estamos frente a la imagen gráfica. También puede ser un ejemplo de imagen gráfica, eh, lo que el niño puede moldear con plastilina, ¿no? Imaginemos que tiene su plastilina, ¿ya? Y a la plastilina le da una forma, pues, no rectangular, cuadrada, qué sé yo, y dice, esta es una casa, ¿ya? Este es un castillo, este eres tú, panzón, ¿ya? Digamos que sea así, ¿ya?
En ese caso también estamos frente a la imagen gráfica, ¿no? ¿Por qué? Porque eso material, ¿no? Eso material, ¿está bien? Está representando, ¿no es cierto?, a algo, algo más, ¿ya? Esa es la idea entonces de imagen gráfica. Una mancha por sí sola, es decir, algo de repente el niño, a ver, se manchó las manos, ¿no es cierto? Y agarró una hoja, ¿no? Y se limpió las manos. Eso no es imagen gráfica. ¿Por qué representa? No representa nada. Es, ¿sí? De repente se manchó las manos y en la pared hace así, ¿no? Hace así, ¿no? O de repente simplemente hace así, ¿no? Nada más así, para sacarse las manchas, pero en la medida en que eso no representa algo, no es una imagen gráfica, ¿no? Sería la idea, ¿ya? Esa sería la idea. Se supone, ¿no?, que son actividades que desarrollan esa función representacional, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, pues, ¿no? O eso, a eso se refiere esto de imagen gráfica. Dibujo de manera más sencilla. mm, Imagen gráfica es el concepto, ¿no? Bien, pasemos a ver ahora el otro, que es la imagen mental, ¿no? La imagen mental, ¿a qué se refiere? La imagen mental, pues, a diferencia de la imagen gráfica, en la imagen mental no hay un sustrato físico, no lo podemos, nosotros, digamos, los que no tenemos esa imagen mental, ¿no es cierto? No lo vamos a observar, no lo podemos apreciar, ¿no? La imagen mental es individual, pues, ¿no? Cada uno de ustedes tiene una imagen mental. Si yo digo, por ejemplo, eh, a ver, yo digo Perú, ¿no? Entonces, de repente, cada uno de ustedes ha formado una imagen mental, ¿no?, vinculada, que les dice qué significa Perú, ¿no? Para unos de repente puede ser la bandera roja y blanca, para otros de repente esa imagen mental podría ser el mapa del Perú, qué sé yo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la imagen mental sería aquello que nosotros creamos, ¿no es cierto?, que creamos, ¿no? Valiéndonos de nuestra imaginación, de nuestra creatividad. Esa es la idea de imagen mental, ¿ya? Y y el lenguaje, el lenguaje se refiere, pues, sería digamos, la actividad más compleja, ¿no? De estas cinco, la actividad más compleja, ¿ya? Eh, Aquí pues vemos lo de los conjuntos de sonidos, ¿no? Porque hay una gran cantidad de posibilidades de lenguaje, pues, ¿no? Sería la actividad representacional más compleja, ¿no? De las cinco actividades, el lenguaje constituye la actividad representacional más compleja, ¿ya? Muy bien, entonces, eso es en relación a la función representacional del pensamiento, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la función elaborativa del pensamiento, ¿ya? Entonces, cuando te hablan de función representacional, ¿te acuerdas de qué cosa? ¿Te acuerdas de estas cinco actividades, ¿no? La imitación diferida, el juego simbólico, la imagen gráfica o dibujo, la imagen mental y el lenguaje, ¿ya? Ten cuidado, no te vayas a confundir, ¿no?, con la función elaborativa, ¿no? Cuando hablen de la función elaborativa, cuando te describan algo que tenga que ver con solución de problemas, con la formación de conceptos, ahí dices, ¿no? Eso tiene que ver con la función elaborativa, ¿no? Cuando te describen la imitación diferida, el juego simbólico, la imagen gráfica, la imagen mental, el lenguaje, eso tiene que ver, o eso se relaciona con la función representacional del pensamiento, ¿ya? Entonces son conceptos diferentes, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Probablemente en el examen te haga una descripción de repente de juego simbólico y te van a poner en la alternativa, ¿no? Se refiere al juego simbólico, que es una función que se denomina, que es la función del pensamiento, un espacio del pensamiento. Es la función y te van a poner de repente elaborativa en la alternativa, ¿no? Ya tú sabes que el juego simbólico es la función representacional del pensamiento, ¿ya? Eso es lo que quería recordarte y enfatizar, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora la función elaborativa, ¿no? Que se vincula con la solución de problemas, ¿no? La formación de conceptos, ¿no? ¿Está bien? Así es como se expresa esa función elaborativa, ¿ya? Entonces, vamos a decir, los conceptos. ¿Qué son los conceptos? ¿No? ¿Qué son los conceptos? ¿Cuál es la utilidad de los conceptos? ¿No? ¿Qué pasa si no formamos conceptos de manera correcta? ¿No? Si no definimos bien los conceptos, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Está bien? Entonces, eh, eso es posible gracias a la función elaborativa del pensamiento. Con el pensamiento nosotros formamos conceptos, ¿ya? Una manera como se forman los conceptos es a través de la abstracción, ¿ya?
es a través de la abstracción. ¿Qué cosa es la abstracción? ¿Qué cosa es abstraer? ¿No es cierto? Es apartarse de ese objeto, ¿no es cierto? Es un objeto concreto, ¿verdad? Y aquí, ¿no? Aquí, eh, identificar, ¿no es cierto? Identificar aquellas características, ¿no? Que definen, ¿no es cierto? Que definen a ese objeto o a esa realidad o esa situación. Esa es la idea, ¿no? Entonces, una vez que yo observado, he hecho esas observaciones, ¿no? Aquello que me interesa conocer, entonces voy a encontrar probablemente, ¿no? Un término, o voy a sintetizar, ¿no es cierto? Ese conjunto de características valiéndome del lenguaje, pues, ¿no? Y entonces ahí definiré, ¿no es cierto?, el concepto integrador. Qué bien te señalan acá. Serían las etapas, ¿no? Para formar conceptos. Primero observamos, dice, observaciones simples donde se identifican características. Luego, reducción de las características comunes a una unidad o un conjunto, ¿no? Y luego utilizamos el lenguaje, ¿no? Síntesis de esos atributos para formar el concepto integrado, ¿no? Esa es la idea, es así como se va, cómo vamos a formar conceptos. ¿Por qué es importante que estén bien definidos los conceptos? Quizás ahí pues convenga, ¿no? De repente, nuevamente mirar esta diapositiva, ¿no? ¿Está bien? Eh, si ¿Qué define, no? ¿Qué define el que seas pareja, no? ¿Qué define el que seas amigo, no? ¿Qué cosa define o qué características definen, ¿no es cierto?, el concepto novio o novia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es importante, ¿no? Tener claro, ¿no? O si pensamos en algo de repente diferente, podría ser, ¿no? Eh, ¿Qué cosa define lo riesgoso o lo peligroso, ¿no? ¿Qué cosa define? ¿Qué lo define? ¿Cómo se define el concepto riesgoso? Si tú no tienes claro lo que es riesgoso, o sea, no sabes lo que abarca el concepto riesgoso, probablemente te expongas, porque te expones y bueno, vas a sufrir algún tipo de daño, pues podrías sufrir algún tipo de daño. Si lo conoces, probablemente podrías anticiparte, ¿no? Y protegerte, ¿no? Y desarrollar alguna acción que prevenga, pues, ¿no? Prevenga algún tipo de daño para ti, ¿no? Pero eso es porque conoces el concepto, ¿está bien? O el concepto lo tienes bien definido, ¿no? Porque también tú puedes tener conceptos no del todo bien definidos, ¿no? Digamos, conceptos definidos parcialmente, ¿no? Y entonces, claro, eso te podría poner en riesgo también, Paul. Entonces aquí vamos a estudiar los atributos de los conceptos formados por abstracción, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forman los conceptos? Una manera es por abstracción, ¿ya? Muy bien, por abstracción. Conceptos formados por abstracción. Esos conceptos formados por abstracción tienen dos atributos. Uno se llama intención y otro se llama extensión. ¿Qué cosa es la intención de un concepto formado por abstracción? La intención viene a ser el conjunto de características esenciales que constituyen, ¿no? O que definen el concepto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? A ver, en la figurita, ¿qué dice? El concepto mamíferos. Se supone que he formado ese concepto a través de esto, ¿no? Observaciones simples, reducción, ya. Concepto integral. Muy, ya lo tengo acá formado. Ese concepto formado, que es mamíferos, tiene dos atributos, intención y extensión. ¿Qué cosa es la intención? Características esenciales que definen el concepto, ¿ya? Por ejemplo, cada una característica esencial sería que es vertebrado, bueno, tienen vértebras. Desarrollo por glándulas mamarias, que nacen vivos, vivíparos, ya. Eso es algunas características esenciales que definen a los mamíferos, ¿ya? Y la extensión es otro atributo que que estaría, ¿no? Dado aquí, ¿no? En los ejemplares concretos, en los, digamos acá, en los representantes de ese concepto, ¿ya? Cuando te señalen los representantes de ese concepto, entonces estamos hablando del atributo extensión del concepto, ¿ya? Podemos ponernos más ejemplos, más ejemplos, ¿no? A ver, un ejemplo sencillo podría ser, ¿no? El concepto mesa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la intención, ¿no? Del concepto mesa? ¿Qué define una mesa? Entonces tú tienes que señalar ahí características esenciales, ¿no? Por ahí escuchaba, mesa, a ver, una mesa es algo que tiene cuatro patas, o digamos que sea así. Oye, pero un perrito también tiene cuatro patas, pero no es una mesa. Una cama puede tener cuatro patas, pero no es una mesa, ¿no? ¿Está bien? Una silla también puede tener cuatro patitas, pero no es una mesa, ¿está bien? Entonces, ahí estamos ante un concepto que no está del todo bien definido, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la intención,
Nos referimos a todo el conjunto de características esenciales con los cuales ya tú tienes bien definido el concepto. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces ya, a eso le podríamos adicionar. ¿Qué es una mesa? Bueno, algo que tiene ya cuatro patitas, ya muy bien, cuatro patitas o una base o una estructura que mantiene de repente esa superficie plana, lisa, o superficie horizontal, ¿no? N cosas que puedo decir en relación a la mesa, ¿no? Paralelo al piso, ya, digamos, esa puede ser una idea, ¿no? Ya, muy bien. Esa sería entonces, cuando yo describo las características de un concepto, estoy hablando del atributo que se llama intención. ¿Está bien? Esa sería la intención del concepto. ¿Ya? Pasemos a ver el otro atributo que se llama extensión, ¿no? La extensión de un concepto vienen a ser, ¿qué decíamos? Los ejemplares, los representantes de ese concepto. Entonces, podríamos de repente en extensión del concepto mesa, podríamos poner, ¿no? Mesa plegable, ¿no es cierto? Mesa ovalada, mesa rectangular, ¿no? Mesa, ¿qué puede ser? Mesa de vidrio, ¿está bien? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Eso sería, ¿qué cosa? La extensión del concepto mesa. Serían representantes, ¿no? De ese concepto. ¿Sí se entiende la idea? Podemos seguir definiendo más conceptos. Por ejemplo, ¿qué significa mejor amigo? El concepto mejor amigo. ¿Qué cosa es mejor amigo o mejor amiga? Ya, entonces ahí, ¿cómo definirías ese concepto? Podrías hacer alguien o algo, ¿no? Algunos de repente su mejor amigo es su perrito, ya van a definirlo en esos términos, ¿no? De repente, su mejor amigo es una persona, también puede ser, lo van a definir en esos términos. Persona que, ¿no? En la que, ¿no? En la que confío, persona que me acompaña, persona que lea. N características puede señalar para ese concepto, ¿no? Mejor amigo o mejor amiga, ¿está bien? Esa sería la intención. ¿Y la extensión qué sería? La extensión sería, a ver, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son tus mejores amigos? Entonces, Juanito, Luchita, Sofía, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Eso sería la extensión. Y se supone, ¿no? Que todos esos elementos o todos esos ejemplares cumplen con las características esenciales del concepto, ¿no? Es decir, de repente, ¿no? Que son solidarios, me comprenden, son gente de confianza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, jóvenes, a eso se refiere esto que estamos señalando, atributos de los conceptos formados por abstracción. ¿Ya? Anteriormente también se hablaba de los conceptos formados por composición. ¿Ya? Y en los conceptos formados por composición, de repente lo vas a encontrar en prácticas anteriores, antiguas, ¿no? Si tú estás revisando bancos de preguntas, ¿no? Antiguos, por ahí puedes encontrar de repente algunas preguntas donde está yendo por composición, ¿no? Y la composición se refiere a cuando mezclábamos en la formación del concepto atributos que en la naturaleza no existían, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? En la naturaleza no existe un individuo que vuele y que que haya nacido fuera de la Tierra, que vuele, ¿no? Que sea invulnerable a las balas, ¿no? Superman, el concepto Superman, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, en la medida en que ese concepto, es decir, ese concepto que sí lo podríamos de repente definir la intención, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no? Vuela, eh, alcanza velocidades supersónicas, las balas no lo penetran, ya, ese conjunto de características que es la intención de ese concepto, ya, sí lo puedo hacer, pero a ver, encontremos la extensión de ese concepto. ¿Quién sería? ¿Dónde estaría la extensión? Un ejemplar de ese concepto. Entonces, no lo vamos a hallar en la naturaleza. Es decir, si tú me dices, no, pero sí, Christopher Reeve, bueno, a ver, o de repente el otro, ¿cómo se llama? Se llama el último, se apellida, no recuerdo ahorita del actor este que hacía de Superman, ¿no? Si tú el actor, por ejemplo, de Superman lo empujas, ¿no? Del centro cívico, ¿verdad? Vuela, pues, vuela. A ver, ¿volará? ¿Está bien? Si lo acribillan, ¿no? Si de repente va por un lugar peligroso de Lima y lo acribillan, ¿tú crees que las balas le van a rebotar? ¿Está bien? Entonces, esa es la idea, ¿no? De los conceptos formados por composición.
¿Ya? Entonces, ¿qué es diferente, no? ¿Está bien? En los conceptos formados por composición no habría, pues, eh, ese atributo que se llama extensión, ¿no? Eso sería un conjunto vacío. No hay elementos que lo representen, ¿no? Pero estamos hablando aquí solamente de los conceptos formados por abstracción. Ya, eso lo digo porque algunas oportunidades han preguntado sobre esto, ¿no? ¿Qué cosa era la composición? Y bueno, ahora los explico a ustedes, ¿no? Porque bueno, entiendo que las bases, los problemas anteriores también los están revisando. ¿Ya? Ya, y eso es entonces la formación de conceptos formados por abstracción, ¿ya? Intención y extensión. Ya, espero que haya quedado claro. No sé, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No es la hora, entiendo que es la hora, estamos cansados. El apetito, ¿no? El hambre. Ya, bueno, vamos a interpretar ese silencio de manera afirmativa, pues que se ha entendido. Ya, esperemos que eso quede claro. ¿Sí? Vamos a pasar a otro punto entonces. ¿Ya? Bueno, dentro de la función elaborativa también vamos a revisar, bueno, formación de conceptos, lo que sería la solución de problemas. ¿Ya? Solución de problemas. ¿Qué implica la solución de problemas? Implica la utilización del pensamiento dirigido, ¿no? Donde te planteas, se supone, ¿no? Resolver un problema, un objetivo, ¿cierto? Vas a tomar una decisión, vas a elegir sobre un conjunto de posibilidades y suponemos, ¿no? Suponemos que esa elección, a medida que sea la adecuada, la correcta, te va a llevar a la solución, ¿no? A lograr eso que te habías planteado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Del pensamiento dirigido. Lo que se utiliza en esto que se llama solución de problemas, ¿ya? Dentro de esto, de esta solución de problemas, vamos a revisar las estrategias de solución del problema, ¿ya? Y aquí nos vamos a encontrar con 4 estrategias de solución del problema, ¿ya? ¿Qué serían esas estrategias? Bueno, ahí la tenemos al frente. Dice, ¿no? Una estrategia se llama ensayo de error, otra es recuperación de la información, ¿no? Otra se llama algoritmo y finalmente tenemos una cuarta que es la heurística, ¿sí? Esa es la idea de las estrategias de solución de problemas. ¿En qué consiste el ensayo y error, ¿no? Esa estrategia de solución de problemas? ¿Cuándo la utilizamos, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta estrategia? ¿Está bien? Entonces decimos, ¿no? A ver, estamos, eh, estamos frente a un problema del cual de repente no tenemos idea cómo resolver, pero necesitamos resolverlo, claro. Y entonces hacemos algo para resolverlo, ¿ya? Esa acción no tiene para realizarse algún tipo de criterio preestablecido, ¿está bien? No hay en esa acción que realizas algún tipo de fundamento detrás, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es algo aleatorio, ¿no? Es algo que de forma azarosa tú realizas con la finalidad, ¿no? De resolver el problema. Esa es la idea de el ensayo y error, ¿ya? ¿Está bien? Imaginemos que, a ver, ¿qué puede ser? A ver, vamos a ver. Mm, ya. Eh, Vamos a poner un ejemplo. O acá hay un ejemplo, ese ejemplo. El niño, acá, eso de aquí. Este pequeñín, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Eh, Sabrá de manejar ¿no? Probablemente la primera vez que le dan ese aparatito, ese celular al pequeñín, ¿ya? ¿Está bien? ¿Tú crees que sabe cómo manejarlo la primera vez? Probablemente lo que va a hacer es tocar, ¿no? Tocar diferentes partes y por ensayo y error de repente va a ir cambiando lo que está viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Es lo más probable, ¿no? ¿Está bien? El cómo lo toque, ¿verdad? El cómo lo haga, eso es algo aleatorio, ¿no? Ya cuando lo aprende, de repente ya va a ser más rápido, pero inicialmente, cuando no sabe cómo todavía, ¿no es cierto? Ahí la estrategia será el ensayo y error, ¿ya? ¿Está bien? Pues el ensayo y error es eso, ¿no? Yo despliego una acción de manera aleatoria, ¿no? Estoy ante una situación problemática, no sé cómo, pero algo tengo que hacer. Y voy probando, ¿no? Voy probando diferentes acciones, ¿no? Hasta llegar, se supone, ¿no? A la solución, ¿no? Probablemente cuando llegue a la solución, esa manera de obrar
la almacene, la recuerde, ¿no? Se me quede grabada, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea de ensayo y error, ¿ya? Ejemplos, a ver, ejemplos de ensayo y error que podrían más o menos ilustrar, ¿no? El concepto sería de repente, pues, imaginemos que llegas a la casa de tu tía, ¿verdad? Tu tía justo está llegando de compras, ¿no? Con unas bolsas, y tú le quieres abrir la bolsa y dice, no, mejor abre la puerta, te dice, ¿no? Saca la llave de mi cartera, te dice, la cartera la tiene en su hombro. Entonces tú agarras, metes la mano a su cartera, ¿cierto? Está abierta ya, y sacas la llave. Y resulta que sacas el llavero, ¿no? Resulta que el llavero tiene 25 llaves. Está bien, más o menos de del mismo tamaño y demás, ¿no? ¿Cómo haces, no? Para abrir esa puerta, digamos, tú no conoces, ¿no? Si esas llaves están ordenadas con algún criterio en particular, ¿no? De repente hay personas que no tienen marca, pero en su llave lo organizan de cierta manera. Ellos pueden rápidamente identificar cuál es la llave que abre qué. Pero tú no, pues tú no sabes, no es tu llavero, ¿no? Entonces te dan un llavero y ¿qué vas a hacer? Abre la puerta rapidito, hijo, abre la puerta. O hija, abre la puerta rápido. Entonces probablemente, ¿no? Vas a ir a la puerta y ¿qué vas a hacer? Cogerás, ¿no? Probablemente una llave, la meterás, girarás, no gira, no es. Siguiente ensayo, ¿no? ¿No? Ensayo, hay un error, no gira, un error. Escoges otra llave, de repente ingresa, no gira. Esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia de solución de problemas ahí? Ensayo y error. ¿Ya? Esa puede ser una idea, ¿no? De otro ejemplo de esto que es ensayo y error. ¿Qué más te podrían haber planteado? ¿Cuál es la idea siempre de ensayo y error? El sujeto inicia una secuencia de acciones, ¿no? Algo, inicia cosas, hace cosas. Esas cosas no obedecen, no hay un criterio en particular ya preestablecido, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea, ¿ya? Eso es ensayo y error. Muy bien. Pasemos a ver ahora recuperación de la información, ¿no? ¿Cómo identificamos la estrategia de recuperación de la información? Aquí lo que habría que ver sería, en principio, ¿no? El sujeto reconoce una situación problemática como algo ya resuelto en el pasado, ¿ya? Esa sería la idea. Entonces, cuando yo enfrento una situación problemática similar a algo ya resuelto, Normalmente, eh, normalmente, en ese caso, ¿no? No me pongo a pensar cómo resolverlo, sino recurro, ¿no? A lo que ya me funcionó, ¿no? ¿Está bien? Y lo que ya me funcionó lo tengo almacenado en la memoria, pues. ¿Está bien? Y es por eso que esa estrategia se llama recuperación de la información. Es decir, en principio, reconozco una situación problemática ya resuelta antes, o una situación familiar, ¿cierto? Y en esa situación, ¿qué hago? Recupero, ¿no? Trato de usar lo que ya me funcionó antes, ¿no? Esa es la idea de la recuperación de la información, ¿ya? Eh, a ver, en el caso aquí tenemos un ejemplo que sería, a ver, digamos, a ver, ya, eso es aquí, ya, eso es un teclado, ¿cierto? Es un teclado, muy bien, estabas en tu máquina, muy bien. Digamos que se puso en negro tu pantalla, ¿ya? Se puso en negro tu pantalla, muy bien. Y eso ya te ha pasado antes. No responde ningún control, ¿no? No responde al mouse, no responde nada. Entonces, ¿alguna vez has utilizado unas teclas? Es el control al suprimir y recién cuando aprietas eso aparece, ¿no? Aparece de repente algo en pantalla, ¿no? Para que tú puedas ingresar tu contraseña, ya, muy bien. Eso es la idea de recuperación de información. Tengo un problema, reconozco ese problema como algo resuelto antes, entonces, ¿a qué recurro? A lo que me funcionó antes, ¿no? Esa sería la idea de recuperación de la información. Vamos a poner ahí, de acuerdo con los dos tipos. Si un ventilador está malogrado, ya, tú no eres un técnico electrodoméstico. Entonces, tu mamá te dice, digamos en tu casa, ¿no? El ventilador se ha malogrado. O no está funcionando. Dice, no sabe, no está funcionando. A ver, fíjate, algo pasó con el ventilador, no funciona. Tú te acercas, no sabes ventiladores, pero te acercas, de repente, quieres
haces algo, pues, ¿no? Entonces, de repente, inicialmente coges el ventilador, lo giras, le das vuelta, ¿no? De repente lo mueves, lo agitas, ¿no? Pateas el cable de repente, ¿sí? Pateas el cable y pateando el cable empieza a funcionar, ¿no? Ay, mira, moviste el ventilador, apretaste los botones, nada de eso funcionó, ¿no? Pero pateaste el cable, ¿ya? Y al patear el cable empezó a funcionar, ¿ya? ¿Qué estrategia usaste ahí? Ensayo y error, ¿no? De eso que hiciste, resolvió el problema del patear el cable. Ya está, muy bien. En otra oportunidad, llegas a la casa de tu tía, ¿ya? Y justo ahí te dice tu tía, oye, abre las ventanas, hace calor, ¿no? ¿Y por qué no prendes el ventilador? No, el ventilador no funciona. Ah, no funciona, ¿no? Entonces tú ves ahí, mira, ve, enfrentas un problema que ya has resuelto anteriormente, ¿no? Y en ese momento, ¿a qué vas a recurrir? A lo que ya te funcionó. Entonces, de inmediato, a ver, voy a ver, dices, vas, ¿y qué haces de inmediato? ¿Qué es lo primero que haces? Recupera la información, por ejemplo, utilizas esa estrategia, ¿no? Ya no vas a hacer lo que en un primer momento hiciste, ¿no? ¿Está bien? Sino vas a intentar, ¿verdad? Utilizar lo que te funcionó. ¿Está bien? ¿Qué vas a hacer? Vas a patear probablemente el cable, ¿no es cierto? Puede que funcione, puede que no, pero lo que lo que vas a utilizar como estrategia sería, la estrategia se llama recuperación de la información. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Algún otro ejemplo que podrían de repente proporcionar? Sí, dime, por favor. Dime. ¿Y ahora qué dicen estos desgraciados, no? Ay, desgraciados. La han llevado a mi casa. ¿Pero para qué dan? Luego reniegan. Bueno, a ver, esa es la idea, ¿no? De la estrategia recuperación de la información. ¿Ya? Entonces, es diferente, ¿no? Es diferente la estrategia ensayo y error y la estrategia de recuperación de la información. Entonces, probablemente, ¿no? En recuperación de la información, en el enunciado de ECO, te van a plantear situaciones que el sujeto reconoce como ya vistas antes, ya resueltas antes, etcétera, ¿no? Un tenor, un tenor similar, ¿no? Pero la idea es que es algo ya visto. Entonces, en esos casos, ¿qué empleamos? Algo que nos funcionó. Esa es la idea de la estrategia recuperación de la información, ¿ya? Vamos a pasar a otra estrategia ahora. Una tercera estrategia se llama algoritmo, ¿ya? Algoritmo. En el algoritmo, en cambio, a diferencia de las estrategias anteriores, sí hay, ¿no? Hay una secuencia de pasos que se debe seguir, ¿no? Sí hay criterios ya preestablecidos, ¿no? Y entonces, si tú sigues o aplicas esos criterios preestablecidos, ¿no? Esa secuencia de pasos, vas a llegar a la solución. Así no entiendas el por qué se realiza, no importa eso. Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Seguir las instrucciones, ¿no? Seguir los pasos. Y en ese seguimiento de instrucciones tú vas a encontrar o vas a hallar la solución al problema que estás enfrentando. Esa es la idea de la estrategia algoritmo. Muchas personas, ¿no? De repente, ¿no? Cuando se enfrentan a algo nuevo, algunas mm, utilizan el ensayo y error. ¿Ya? Es decir, prueban, ¿no? Manipulan, ven qué funciona, qué no funciona. Ensayo y error. Otras, en cambio, de repente, ¿no? Buscan algún tipo de manual, un conjunto de instrucciones para recién con eso empezar a resolver, ¿no? Esa situación problemática, ¿ya? Los que buscan ese conjunto de instrucciones, ¿no? Ese manual, esa secuencia de acciones establecidas, ¿no? Con cierto orden, ¿verdad? Y que te van a llevar a la solución, esos que buscan ese conjunto de cosas estarían utilizando la estrategia que se llama algoritmo, ¿ya? Algoritmo, ¿no? En este caso, el algoritmo es típico en matemática, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el algoritmo de Euclides, ¿no es cierto? Para hallar sería el máximo con un divisor, ¿no es cierto? ¿Cómo se...? A ver, vamos a poner aquí. Miren cómo esto tiene que hacerse de una forma establecida. Si lo hacemos de forma diferente, no vamos a encontrar la respuesta correcta, ¿no? Y aquí está, ¿no? Dice,
Donde los números A y B, donde A mayor que B, A, entonces el número mayor lo vamos a poner aquí a la izquierda, el B será el número menor, ¿no? Ya una vez que hemos establecido ese orden, ¿qué hacemos? Dividimos, ¿no? Este A entre B, ¿no? Este A entre B va a dar un cociente, cociente 1, y nos va a dar un resto, porque esta división es inexacta, ¿no? Un resto 1. Muy bien, este resto 1 lo pongo a continuación al lado derecho de B, ¿no? Que vendría a ser el segundo número menor, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué hago? Voy a dividir este B entre ese resto 1. B entre ese resto 1, no es una división exacta, me va a dar un cociente 2, ahí está el Q2, arriba lo pongo, y mm, me va a dar un segundo resto, que es el resto 2. Ese resto 2 lo pongo a la derecha del resto 1, aquí en esta fila, en la fila del medio, ¿ya? Luego, ¿qué hago? Nuevamente, ¿no? Divido el resto 1 entre el resto 2, ¿no? De tal manera que de esa división que es inexacta, me va a salir un tercer cociente, ¿no? ¿Está bien? Un Q3 y un resto 3, ¿está bien? Ese resto 3, ¿qué hago? El mismo procedimiento, mira. Ahí está, lo voy a poner a la derecha del resto 2, ahí está. Luego voy a iniciar nuevamente, ¿no? Esa división entre el resto 2, entre el resto 3, ¿sí? Obtengo un cuarto cociente y en este caso en particular, aquí, en este punto, el residuo va a ser 0. Cuando tengo esto, ¿no? Cuando tengo un residuo 0, entonces digo, ¿no? Que el máximo común divisor viene a ser este resto 3, ¿no? Ese sería entonces el máximo común divisor de A y B utilizando, ¿no? El algoritmo de Euclides, ¿no? Ese R3 sería el máximo común divisor. Entonces, tú no sabes por qué, pero la cosa es que si tú lo aplicas de esta manera, llegas a tu solución que es hallar el máximo común divisor. Ese es usar la estrategia de algoritmo, ¿no? Ya, eso es en matemática, ¿no? Pero, a ver, en otro conjunto de actividades o en otras situaciones también hay esa estrategia de algoritmo, ¿no? Por ejemplo, si te compras un mueble, ya un mueble, ¿no? En Sodimac, en alguno de esos lugares, ya, eh, te dan las piezas en una caja, ¿verdad? Llegas a tu casa con esa caja, ¿no? De repente, pues, eh, lo desempacas, o tu hermanito lo desempaca y empieza a probar, ¿verdad? Tu hermanito empieza a probar, resulta que le sobran piezas, lo quiere parar, quiere el mueble, lo quiere parar, y se cae, se desarma, está bien, no es la manera correcta, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué cosa utilizó tu hermanito pequeñito para armar ese mueble? Ensayo y error, ¿no? Claro, estuvo probando, ya, muy bien. Entonces, ¿tú qué cosa vas a hacer? Ya vas a utilizar otra estrategia que se llama algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo sería utilizar la estrategia de algoritmo? En este caso, sería de repente buscar el manual, ¿no es cierto? Si tú buscas el manual de instrucciones para ensamblar ese mueble, entonces ahí vendrá, pues, el detalle, de repente ahí la figurita, ¿no? Cada una de las piezas está con una letra, ¿verdad? Entonces dirá, pues, no, estas son las letras, las piezas, unen la A con la B, sujeta la perilla D con la F, qué sé yo, ¿no? Y si tú haces, entonces si sigues esa secuencia de instrucciones, ¿no? Vas a conseguir armar ese mueble de manera correcta, ¿no? De forma satisfactoria. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia estás usando al seguir esas instrucciones de manera, digamos, tal como lo está diciendo, ¿no? En el orden en que te lo presentan, estás usando la estrategia que se llama algoritmo, ¿ya? Algoritmo. Otra situación donde usamos ejemplos, puede haber ejemplos, en realidad hay muchos ejemplos. Yo estoy tratando de dar diferentes tipos para que tú más o menos te familiarices, ¿no? Con la estrategia y luego, pues, no te cueste mucho problema, mucho tiempo, no te cueste mucho tiempo, ¿no? En el examen poder reconocer la estrategia, ¿ya? Entonces, otro ejemplo puede ser de repente, ¿no? eh, quieres hacer de repente una pachamanca a la olla, ya está bien, muy bien, pachamanca a la olla, pero nunca has preparado, no has visto tampoco, nunca has prestado atención cuando lo preparan de repente en tu casa, ¿no? Ya, muy bien, quieres hacer esa pachamanca a la olla. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué buscas? Un recetario, pues un buen recetario, ¿no es cierto? La tercera temporada, cuarta temporada, no sé, sacas ahí ¿no? tu libro, ¿no? De cocina, ¿está bien? Y ahí puedes encontrar el plato y ahí te va a decir, ¿no? De repente, qué proporción, qué cantidades, cuánto tiempo, a qué temperatura, ¿verdad? ¿Qué le añades, qué le agregas, cuántos gramos, ya.
si es un buen recetario, probablemente tenga esa forma, ¿no? De un algoritmo, ¿no? De tal manera que si tú lo sigues, puedas llegar, ¿no es cierto?, al producto deseado, ¿no? Al plato que tú pretendes cocinar, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Ese es otro ejemplo de algoritmo también, ¿no? De repente tienes un problema con tu computadora, ¿sí? Tú no eres técnico ni nada, pero no has estudiado tampoco nada relacionado con computadoras, ¿no? Pero hay un problema, ¿no? Sale error, ya, muy bien. ¿Qué haces? Entonces buscas de repente a un youtuber, ¿no es cierto? Ya, youtuber, donde te dice cómo resolver el error, ya, el error tal, ¿no? RQ, ya, lo que fue, ya, ahí está. Entonces, ese youtuber te va a decir, ¿no? Mira, haces A, B, C, D cosas y con eso resuelves el problema de tu computadora. Entonces, ¿qué estrategia estás usando? Estás usando una estrategia algoritmo, ¿ya? Eso es algoritmo. Entonces, hay algunas personas que prefieren esa estrategia, ¿no? Por ejemplo, las personas que están buscando de repente, ¿no? A ver, cómo conseguir, ¿no? Cómo conocer a la pareja perfecta, ¿no? Y buscan de repente un libro que les ilustre, ¿no? Cómo tiene que hacer para, ¿no? ¿Está bien? Y a esa persona también, si eso es lo que busca, en conjunto de instrucciones que le diga cómo resolver, cómo hacer, ¿verdad? Para llegar a ese resultado, cómo resolver ese problema. Entonces también en ese caso estamos ante la estrategia que se llama algoritmo, ¿ya? Entonces esa sería la idea de la estrategia algoritmo. No sé, en este punto hay alguna pregunta. Con todo gusto, ¿ya? A ver, yo les escucho. Pueden abrir su micrófono y plantearme la pregunta. Ninguna pregunta entonces. Bien. Entonces vamos a terminar esta parte de las estrategias para resolver algún problema, ¿ya? Vamos a ver los problemas también de la separata. Muy bien. Pasemos ahora a la estrategia heurística, ¿ya? Eh, ¿Cuándo estamos frente o cuándo usamos esta estrategia, ¿no? ¿Cuáles son las características de esa estrategia? Cuando usamos la estrategia heurística. Bien, veamos aquí, ¿no? Acá tenemos dos conjuntos, ¿no? Dos conjuntos me parece que son ahí. Sí, dos conjuntos, ¿no? Uno está a 28 soles y el otro está a 60 soles, ¿no? ¿Está bien? Ya, muy bien. Digamos que tienes que comprar, ¿no? Tienes que comprar. Para ti el dinero no es un problema, está bien, lo tienes en cantidades suficientes, ¿ya? Entonces, cuando vas a comprar algo, el costo en realidad no te preocupa, ¿ya? Pero ¿cómo eliges aquí, no? Estos productos que aparentemente son similares, pero tienen diferente precio y te lo están ofertando, te lo están presentando en la misma tienda. ¿Está bien? ¿Cómo eliges, no? ¿Cómo eliges? ¿Cómo tomas la decisión de cuál de los dos te llevas a casa? ¿Ya? Entonces ahí en la heurística se dice, no, uno se vale de atajos, ¿no? De atajos cognitivos, digamos. La idea aquí es, te vales de algún tipo de criterio, ¿verdad? Y con ese criterio resuelves, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿ya? Entonces, en la heurística muchas veces nos valemos de estereotipos, nos valemos de generalizaciones, ¿ya? De un conjunto de repente, ¿no? De ideas preconcebidas, ¿no? Que nos sirven para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, ¿no? De repente tú dices, ¿no? Eh, me voy a llevar, como acá dice el ejemplo, me llevo el de 60, ¿no? Porque yo estoy convencido, ¿no? Yo tengo esa idea de que lo barato siempre sale caro. Los 28 es barato, 60 bueno, yo puedo pagar, no tengo problemas. Entonces me llevo lo de 60 porque lo barato, ¿no? Suele salir caro. Ya está. ¿Cómo he tomado la decisión? Basándome en una generalización, basándome en un estereotipo. Ya, entonces cuando yo tomo decisiones eh, basándome en esos criterios, yo digo que mi estrategia de solución de problemas se llama heurística. ¿Ya? Heurística. Entonces aquí, ese es un ejemplo, ¿no? Imaginemos que te dan una tarea que compres eh, una llave francesa, no, o una herramienta, pues una herramienta, ¿está bien? Que te vayas a la ferretería y compres, que sea, a ver, ¿qué sería? Un desarmador, ¿está bien? Ya, un desarmador, ya.
O un juego de desarmadores. Listo, ahí está, un juego de desarmadores, ¿no? Que tenga de diferentes tamaños. Muy bien. Te vas a la ferretería y ahí encuentras, ¿no? Que hay una serie, dos maletines, ¿no? Ya, con desarmadores de diferentes tamaños, ¿no? Un maletín, dice, ¿no? Hecho en China, ¿no? Está 25 soles, ¿no? Y tiene diferentes tamaños de herramientas, ¿ya? Luego tienes al costadito de ese maletín, ¿no? Tienes otro maletín que dice hecho en Alemania, ¿no? Producto alemán, ¿no? Que cuesta, ¿no? 156 soles. ¿Está bien? 156 soles y tienen, como tú ves, tienen la misma cantidad, casi la misma cantidad, ¿no? De desarmadores, ¿no? Diferentes tamaños, ¿no? ¿Está bien? Ya está. ¿Cuál eliges, no? Y te han dicho, oye, tráeme buenas herramientas, no me traes cualquier coche, no me traes cualquier cosa, te han dicho, ¿no? ¿Está bien? Entonces, de repente tú tienes en mente esto de los productos alemanes, ¿no? Son muy buenos, siempre los alemanes hacen cosas buenas, ¿ya? Los productos chinos son baratos, son malos. Eso puedo tener yo en la cabecita, ¿no? Como una generalización. Entonces, si para comprar, ¿ya? Yo me valgo, ¿no? De esa generalización. Los productos chinos son malos, entonces, o los productos alemanes son buenos. Y basándome en eso, elijo los alemanes, por ejemplo, entonces ahí estoy utilizando la estrategia que se llama, estrategia de solución de problemas que se llama heurística, ¿ya? Heurística. Esta estrategia la podemos usar de repente, ¿no? Se puede aplicar para diferentes cosas. Acaso estoy poniendo como ejemplo de la compra, ¿no? Compra de objetos, ¿no? Pero podríamos también aplicarlo de repente, ¿no? En relación a, imaginemos que seas un empresario, ¿no? Y vas a tomar decisiones. ¿A quién contratas? Dice, ¿no? ¿A quién contratas, ¿no? A ver, se presenta de repente una persona, tú quieres estar buscando un trabajador, un ayudante, un colaborador, como quieras llamarlo, y se presenta de repente un extranjero, ¿no? Y uno que es, eh, eh, no sé, pues, de un departamento del interior del país, ¿está bien? Entonces tú dices, no, ya, no, extranjeros son, y de repente dices, son ladrones. Que venga este de acá de provincia, ahí son trabajadores. Ya, ese tipo de solución, ya, ese tipo de elección, porque claro, estás eligiendo uno y estás resolviendo ya el problema, ¿cierto? Eso también estaría basado en qué cosa, en un tipo de generalización, en un estereotipo. Cuando yo decido, resuelvo algo, bueno, supuestamente está resolviendo, ¿no? Con esa elección, basado en ese estereotipo, en esa idea, en esa generalización, entonces digo, ¿no? Estoy utilizando la estrategia que se llama heurística, ¿ya? Muy bien. Eso sería entonces las 4 estrategias de solución de problemas. Ya con eso en mente, a ver, vamos a resolver el ejercicio número 1, ¿no? A ver, en tu separata seguro lo tienes a la mano. El ejercicio número 1 y el ejercicio número 2, ya que es más o menos ya lo que hemos revisado. Dice la número 1. Lucila, luego de ver a sus tías preparando postres, de su caja de juguetes extrajo una cocina diminuta y una olla con los que reproduce lo que las vio hacer minutos antes. Considerando las actividades representacionales señaladas por Piaget, lo hecho por Lucila grafica el concepto de, ¿no? Y ahí, ¿cuál es tu respuesta? ¿No? Eso lo tenemos aquí también en esta presentación. Voy a ponerlo. Está en la última parte, seguro. Aquí está. Ya, este es el problema. Dice, Lucila, ahí está. Ya ahí lo tienes en pantalla, de repente no tienes tu cuadernillo en la mano, ahí está en pantalla. ¿Cuál es tu respuesta? ¿No? Se supone, y mira, esto ya lo hemos hecho, lo hemos desarrollado ahora, entonces ahora hay que verificar, pues, ¿no? ¿Qué tanto estás aprendiendo? Ya, a ver, ¿cuál es tu respuesta? Necesito respuestas. Ya, a ver, anímate, no tengas pena, ¿no? Aquí sales ganando siempre, ¿no? Si te equivocas, ya sabes cuál no es la respuesta correcta. A ver, El A, juego simbólico. ya, vamos a ver, hay una respuesta, dice juego simbólico, muy bien. Otra respuesta, una respuesta discrepante, alguien que confirme esa respuesta o que me dé otra respuesta, por favor, a ver. A ver si hemos La estado de atentos. imitación diferida.
Imitación diferida, muy bien. A ver, otra respuesta, Leonardo, muy bien. A ver, ¿alguien más quiere dar una respuesta? Ahí están empates, ¿no? Estamos empates hasta ahorita. Juego simbólico, imitación diferida. ¿Alguien más se suma, quiere marcar esa diferencia? A ver, por ahí vi a alguien que quería y que no quería. ¿Nadie más? La D. D, ya, dice la D, dice Jacqueline, bien, dice la D, imitación diferida. Muy bien. Y bueno, y la respuesta correcta en este caso sería imitación diferida, ¿ya? ¿Por qué es imitación diferida? Recuerden, miren, cuando hablábamos del ejemplo aquí, ¿no? En la imitación diferida, ¿qué tenemos? Una reproducción, ¿no? De lo que vio ser los modelos, utilizando más o menos los mismos significantes, pues, ¿ya? Entonces aquí vemos, dice, una cocina diminuta y una olla, dice, ¿no? De su caja de juguetes extrajo una cocina diminuta y una olla, ¿no? ¿Está bien? Eso es más o menos lo mismo significante. Claro, ha visto a ver a sus tías preparando esos postres donde en una olla normal, regular, en su cocina, normal, regular. Entonces, ¿qué hace ella? Agarra sus propios, digamos, utensilios, ¿no? Que son de juguete, y con eso reproduce lo que vio hacer a sus tías. Entonces ahí estamos en imitación diferida, ¿no? Si quisiéramos verlo nuevamente sería así, ¿no? Mira, mira, el niño que se afeita, sea esa máquina de afeitar sea de verdad o sea de juguete, está más o menos haciendo lo mismo, ¿no? Reproduciendo lo mismo. Este elemento que puede ser el juguete o la máquina de afeitar, lo está usando en el mismo sentido, ¿no es cierto? El mismo significado. Esa es imitación diferida. ¿Qué hay en el juego simbólico? Un como si, ¿no? Un como si fuera, ¿no? Mira, aquí en este caso, ¿no? Él está usando, digamos, el ventilador, las aspas de un ventilador aquí, una caja, ¿no? Y todo eso, esa caja está funcionando como si fuera una nave, ¿no es cierto? Un avión, digamos, o un aeroplano, ¿está bien? Y ahí está. Él está actuando como si fuera un piloto, ¿no es cierto? Él no es piloto, ¿cierto? ¿Ya? Él está actuando, y eso es juego simbólico, ¿ya? En la imitación diferente, en cambio, más o menos tenemos lo mismo, ¿ya? Entonces, espero que con esto más o menos quede ya zanjada, ¿no? La diferencia entre la imitación diferida y el juego simbólico. Gracias por la participación, eso está muy bien. Pasemos a ver ahora el siguiente ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con justo con lo que acabamos de terminar, ¿no? Dice, la función elaborativa del pensamiento, ¿ya? La función elaborativa del pensamiento nos permite, ¿no? Dice, nos permite resolver problemas. Para ello, el pensamiento desarrolla estrategias que se pueden agrupar considerando ciertas características. Relacione cada una de estas estrategias con los casos presentados. Dice, ensayo y error, algoritmo y heurística. Ya está. Entonces, mira, dice, Gabriel visita una feria artesanal buscando un abrigo. Al ver la gran variedad de ellos, eligió el más costoso, pues pensó, lo barato sale caro. ¿Esa estrategia cuál es? ¿Qué estrategia ha usado Gabriel? A ver. Heurística. Heurística. Muy bien, ¿no? Heurística sería la respuesta. Lo barato sale caro, ¿no? Heurística, claro. Ahí estamos hablando de, se ha valido de un estereotipo, de una generalización para tomar la decisión. ¿Qué compro? Ya, muy bien. La siguiente dice, Abigail no cree que las etiquetas en las prendas correspondan a las medidas, por lo que antes de comprarlas se prueba la ropa. Digamos, ¿no? La talla de Abigail es M, ¿está bien? Entonces, ¿qué hace ella? Bueno, a ver, se va a llevar varios polos, ¿no? Supuestamente, eh, todos los polos que se llevan son M, pero dice, ella no cree, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se prueba la ropa, entonces pone el polo talla M. A ver, ¿le queda o no le queda? Ella es talla M supuestamente, pero este de polo no le queda, entonces este no debe ser talla M, se lo saca. Siguiente polo, dice que es S, a ver, vamos a ver. Oye, este se le queda, ¿no? Entonces
Este que, entonces este polo S que dice en la etiqueta S no debe ser S, debe ser M. Ya, entonces la idea, ¿no? Más o menos esa es la idea. Lo que hace, ¿no es cierto? Es lo que hace Abigail. ¿Qué estrategia es esa? ¿Qué estrategia está usando Abigail para llevarse su Ensayo ropa? y error. Ensayo y error. Ensayo y error. Perfecto, muy bien, Jacqueline, muy bien, Rodrigo. Perfecto, está muy bien, ¿no? Claro, está probando, pues no está probando si realmente corresponde o no corresponde a la talla, ¿no? A su talla, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea de el ensayo de error. Muy bien. Finalmente, ¿no? Tenemos aquí, Henry busca cambiar el disco duro de su laptop y revisa el contenido de un youtuber informático que suele ser preciso al indicar cómo hacerlo. ¿Eso qué sería? Está buscando, dice un youtuber que le va a dar las instrucciones precisas, ¿no? La secuencia de acciones que tiene que hacer en un orden preciso, ¿verdad? Para arreglar, ¿no? Ese problema. Entonces ahí estamos frente a la estrategia que se llama, ya es la única que queda, sería algoritmo, ¿ya? Entonces aquí la respuesta, ¿cuál sería? A ver, 1B, ¿no? 2C y 3A. ¿Ya? Esa sería entonces la respuesta correcta, sería la letra B. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Pasemos a ver, tengo problema 3. Veamos la número 4. ¿Tienen ustedes, a ver, a la mano? Bueno, acá ya no está la número 4, pero bueno, si lo tienen, ¿cuál sería la respuesta, no? En la número 4. Ahí estamos hablando de los conceptos, formación de conceptos. Atributos de los conceptos formados por abstracción, dice, ¿no? El concepto ropa para niña. A ver, ¿quién ha llegado a una respuesta en la pregunta número 4? Dice, Joaquín le entregó a su esposa una bolsa que contenía camisas, blusas, un vestido rojo y una cartera pequeña compradas en el mall, dándole la instrucción que separe la ropa para niña y lo coloque en una bolsa de regalo, pues irán a la fiesta de su ahijada. Al abrir la ahijada la bolsa de regalo, sorprendida dijo, padrino, esta es una camisa, no una blusa. Considerando los atributos de los conceptos formados por abstracción, es decir, no, intención, extensión, ¿no se supone? Señalen la alternativa correcta sobre el concepto ropa para niña. Dice, el artículo que sorprendió a la hijada es compatible con la intención del concepto ropa para niña, pero incompatible con la extensión del mismo concepto. El concepto ropa para niña no fue formado por abstracción, razón por la cual la esposa no eligió un ejemplar representativo. Se obsequió un artículo que no corresponde al concepto ropa para niña, por tanto hubo un error en la extensión del concepto. La extensión del concepto ropa para niña está descrita de manera correcta en los artículos que entregó Joaquín a su esposa. Para enumerar la intención del concepto ropa para niña se necesita abstraer el conjunto de cualidades comunes de sus elementos representativos. Bueno, ese es el enunciado. ¿Alguno llegó a una respuesta? Ya, ¿esto qué cosa es? Esto es la parte que tiene que ver con formación de conceptos, ¿no es cierto? Conceptos formados por abstracción que lo hemos visto. Nos hemos tomado cierto tiempito ahí para que entiendas la diferencia en lo que es la intención y la extensión. Ya con eso nada más resuelves. Aquí parece de repente complicado o complejo porque hay gran cantidad de texto, pero si tienes claro el concepto, definitivamente vas a llegar, ¿ya? Y ahí la respuesta correcta lo vas a ver al final. Ahorita no te la voy a decir. Muy bien. Vamos a retomar entonces esta parte teórica, ¿ya? Muy bien, vamos a volver. Un segundito. Gracias a todos aquellos que han participado, bueno, los demás también, de repente no han podido animarse, no se han animado hoy, pero bueno, es importante que participen, bueno, mejoren sus conocimientos, ¿ya? Muy bien, pasemos a ver a la creatividad. ¿Ya? ¿Qué cosa es la creatividad? Bueno, acá hay una idea, ¿no? Sobre los criterios o las condiciones, ¿no? Para identificar cuándo estamos frente a algo creativo, ¿ya? En este caso, dice, ¿no? La creatividad es una forma de pensar cuyos resultados son ideas nuevas y valiosas. Para que algo sea creativo, ese algo tiene que ser novedoso, innovador, pero también debe ser valioso, útil, ¿no? Y de ahí que salgan estas dos condiciones, ¿no?
la idea o el objeto, ¿no es cierto?, creativo, ¿verdad?, debe cumplir estas dos condiciones. Novedad, novedoso, nuevo, innovador, ¿cierto? Y lo otro es la utilidad social, ¿no?, lo valioso, ¿ya? Cuando lo que me señale no tenga esas dos condiciones, yo podría decir, ¿no?, que eso estamos frente a algo creativo, ¿ya? Entonces, ese sería un primer criterio, ¿no?, para poder diferenciar cuando estamos frente a algo creativo y cuando estamos frente a algo, pues, que no lo es, ¿no? De repente es solamente novedoso, pero no es algo útil, entonces no sería algo creativo, ¿ya? Muy bien. Dentro de los ejemplos, aquí en las imágenes que presentan a continuación, está una técnica de solución de problemas, ¿no? Una técnica de pensamiento, ¿no?, se dice acá, ¿no?, que está planteado por Edward de Bono, ¿no?, que se llama 6 sombreros para pensar, ¿no? Con esa herramienta, ¿no?, con esa herramienta, nosotros podemos resolver las cosas de forma distinta, ¿no? Esta es una técnica bastante interesante, les recomiendo que puedan revisar esa técnica que se llama 6 sombreros para pensar, ¿no? Edward de Bono, ya es el autor. Ahorita lo vamos a ver, Edward de Bono. Aquí está, Edward de Bono. Así se escribe, ¿no? Para los que quieren de repente más información, aquí está Edward de Bono, ¿ya? Entonces, en relación a la creatividad, vamos a estudiar aquí a estos dos autores rápidamente, ¿no? Rápidamente. Edward de Bono y a Guilford, ¿no? Edward de Bono plantea para el pensamiento creativo, el pensamiento lateral, ¿no? Pensamiento lateral, dice, explora posibilidades, y el pensamiento lógico lo va a relacionar con el pensamiento vertical. Es decir, mira, tenemos dos tipos de pensamiento, un pensamiento lógico y un pensamiento creativo. El pensamiento creativo, ¿qué cosa produce? Cosas nuevas, novedosas, útiles, valiosas. ¿Está bien? Ya. Edward de Bono, el pensamiento lógico lo va a denominar pensamiento vertical, ¿no? Y en el pensamiento lógico nosotros hacemos que inferencias, verdadero o falso, ¿verdad? Tratamos de identificar, llegar a una solución, ¿cierto? Eso es lo que hacemos cuando usamos nuestro pensamiento lógico. Edward de Bono le llama a eso pensamiento vertical. Guilford le llama a eso mismo pensamiento convergente, ¿ya? Pensamiento convergente. El pensamiento creativo, ¿cómo lo denominan ambos autores? En el caso de Bono lo va a denominar pensamiento lateral. Y en el caso de Guilford, ese pensamiento creativo lo va a denominar pensamiento divergente. Entonces, en el examen, te pueden citar, ¿no?, te pueden describir una situación donde alguien genera algo valioso y novedoso. Entonces, ¿qué ha utilizado? Su pensamiento creativo. De acuerdo a Edward de Bono, ¿qué ha usado? Entonces tú dices, ¿no?, Edward de Bono, ya. Edward de Bono, entonces, él habrá usado, si es algo creativo, su pensamiento lateral, ¿no? Si te dicen, ¿no? Y considerando lo planteado por yo y Paul Guilford, ¿no? En relación al pensamiento creativo, la persona ha utilizado, ¿no? Y ahí dirás, ¿no?, su pensamiento divergente, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Para eso nos sirve esta parte, ¿no? Es lo que te van a evaluar, ¿no? El que tú conozcas qué cosa es la creatividad, ¿no? Cómo identificas algo creativo, eh, propuestas, ¿no?, teóricas en relación a el pensamiento creativo, ¿ya? Aquí Edward de Bono habla del pensamiento lateral. ¿Qué cosa dice el pensamiento lateral? Dice, ¿no? De Bono dice, solemos seguir patrones de pensamiento, ¿ya? Entonces, para ser creativos tenemos que apartarnos de esos patrones, de eso que nos dicen, ¿no?, de esos modelos que tenemos, ¿no?, y adoptar un camino lateral. Esa es la idea del pensamiento lateral. Un ejemplo de eso está, ¿no?, en lo que señala en relación a herramientas y funciones. Entonces dice, ¿no?, el patrón de pensamiento que se impone en nuestra sociedad es, cuando estamos frente a un problema, eh, tendemos a buscar una herramienta para resolver el problema, ¿ya? Ese es un ejemplo. No pensamos en la función que necesitamos desempeñar, sino simplemente pensamos en la herramienta. Si no tenemos la herramienta, no podemos resolver el problema, ¿no? Lo que buscamos es conseguir la herramienta. Esa es la idea, digamos, tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué dice de Bono? Dice, oye, en lugar de pensar en herramientas, piensa en la función. Si tú piensas en la función que necesitas desempeñar, entonces vas a ver que te van a aparecer más de una solución, más de una herramienta, si lo ponemos en otro sentido, ¿ya?
El ejemplo puede ser de repente, ¿no? Imagínate que te dicen, ¿no? Cambia ese tomacorriente, ¿no? Está bien, sácale esos tornillos, ¿sí? Tornillos se llama, tornillos, digamos que sea así. Eh, y entonces, de inmediato tú vas a pensar seguro en la herramienta, ¿no? Todos tenemos, o la mayoría tiene ese esquema, ¿no? Piensa en la herramienta. Entonces, para sacar, ¿no? Sacar ese tomacorriente, necesito un desarmador. Y eso es pensar en la herramienta. De inmediato, ¿qué surgió? Desarmador. No hay desarmador, anda a comprarlo. Ya, esa es la idea. Entonces, eh, pensar en la herramienta te da una solución. Pero si tú piensas en la función que tienes que desempeñar, entonces por ahí podrían aparecer más de una solución, ¿no? De repente, ¿no? ¿Qué función tienes que desempeñar? Bueno, tienes que girar, ¿no es cierto? Ese elemento metálico, ¿verdad? Que tiene una suerte de ranuras, ¿no? Ranuras que pueden ser en cruz o solamente una horizontal. Y en esas ranuras tú tienes que introducir algo que entre en esas ranuras para poder girar, ¿no es cierto? Entonces, si eso es lo que tú defines como la función que necesitas desempeñar con algo, entonces pueden aparecer más posibilidades para cambiar para sacar ese tornillo, ¿ya? De repente, pues podrías hacerlo de repente con un cuchillo, ¿no es cierto? Con con un corta uñas, de repente con una parte de un corta uñas, ¿verdad? De repente una regla metálica te podría servir, ¿verdad? Para introducir en esa ranura y girar, ¿verdad? Y así, ¿no? Podrían aparecer más elementos, ¿no? Diferentes al desarmador. ¿Está bien? Y de esa manera, mira, eso es lo creativo, digo, eso es lo que plantea, ese es el pensamiento lateral, ¿ya? En el caso de el pensamiento divergente de Guilford, ahí el ejemplo clásico es la lluvia de ideas, ¿no? El brainstorming, ¿no? La lluvia de ideas. ¿Qué hacemos en la lluvia de ideas? Generamos posibilidades, pues, ¿no? Generamos posibilidades. Quizás una aplicación bastante directa es cuando hacemos una composición, ¿no? Digamos, si te mandan a hacer una composición por el día de, a ver, por la Navidad, ¿no? La Navidad, las fiestas navideñas, ¿no? Entonces tú solamente generas una línea, ¿no? La Navidad se celebra en diciembre, nada más. Y no se te ocurre nada más. Entonces, puedes usar esta técnica, ¿no? De lluvia de ideas planteada por Guilford y dices, ¿no? Pones el título, ¿no? Navidad, y de ahí todo lo que se te ocurra, ¿no? En relación a la Navidad, ¿no? Desde Papá Noel, regalos, panetón, chocolate, eh, ¿qué más? A ver, fiesta, ¿no? Villancico, ¿no? Niños, ¿no es cierto? Familia, ¿no? Chimenea, este, cajas de regalos, ¿no? Compras, tienda, ¿ves? Entonces, seguimos en todo lo que se te ocurra, ¿no? Desde esta lluvia de ideas dice eso, ¿no? Escribes todo lo que se te ocurra en relación a ese tema, a esa situación. Y con eso luego ya tienes insumos para de repente, pues para completar tu composición. Es decir, te habías quedado en una línea, ¿no? Y ahora con esta técnica te vas a generar mayores elementos, ¿no? Mayor material para poder completar tu composición. Esa es la idea, ¿no? Y en general lo puedes usar a muchas cosas, ¿no? eh, una vez que ya has agotado todo lo que se te ocurrió, has agotado, ya lo vas a organizar, ¿no? Vas a clasificar que de repente qué es lo que puede ser posible, lo viable, lo inviable, ya. Eso lo organizas después, pero primero es eh, registrar, escribir todo lo que se te ocurra, ¿no? O todo lo que se relacione, sin ningún tipo de juzgamiento, ¿no? Sin ningún tipo de crítica. Simplemente lo anotas, lo anotas. Ya una vez que has agotado todas las posibilidades, ya recién ahí lo puedes organizar, ¿no? Y a partir de esa organización, seguramente te van a surgir alguna manera efectiva, ¿no? De resolver. Ya, esa es la idea, ¿no? Este pensamiento divergente. Es un ejemplo de pensamiento divergente. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a ver ahora esto, ¿no? Que es la adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje se refiere a apropiarnos del componente fonológico, ¿no? Es decir, de los sonidos de tu lengua, ¿no? De la lengua. Nosotros eso lo vamos a hacer en el primer año de vida, ¿no? En la etapa prelingüística, ¿ya? En esa adquisición van a influir variables maduracionales y variables de aprendizaje. ¿Qué son las variables maduracionales? Se refiere al reloj biológico, ¿no? Por el cual de repente en cierto momento nosotros alcanzamos, por ejemplo, ¿no? La mielinización, ¿no? Hay mayor cantidad de conexiones. Eh,
hay una mejor coordinación, ¿no? ¿Verdad? De repente, en los órganos articulatorios, etcétera. A eso se refiere las variables maduracionales, ¿no? Que pueden ser, pues, en el sentido del sistema nervioso central, en el aparato fonador, en las características del oído o en tu capacidad pulmonar, por ejemplo, o respiratoria, ¿no? Todo eso abarca las variables maduracionales. Y esas condiciones pueden favorecer o impedir o dificultar la adquisición de ese componente fonológico, ¿no? El que tú puedas aprender o producir los sonidos de tu lengua, ¿ya? A eso se refiere estas variables maduracionales. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos, ¿no? A ver, algunos niños nacen, sus dientes, ¿no? Lo pueden tener en cierto momento. El hermanito de ese niño, se demora para tener los dientes. El que se demora para tener los dientes probablemente va a tener dificultades para articular los sonidos donde los dientes participan. ¿Ya? Tú sabes, en lenguajes seguro has estudiado los fonemas. Los fonemas tienen un modo de articulación, un punto de articulación, ¿no es cierto? Tenemos fonemas que son fricativos, hay oclusivos, ¿no? Por ahí tenemos bilabiales, labiodentales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Labiodental, participa el labio y los dientes, muy bien. Si participa el labio y los dientes y tú no tienes dientes, ese sonido, que es labiodental, no se va a poder producir. ¿Está bien? Entonces, cómo esto de la maduración influye, puede favorecer o de repente dificultar? Favorece, apareció antes, ya, muy bien. Entonces, antes vas a ser capaz de producir ese sonido que necesita los dientes. O puede dificultar, se está demorando en salir los dientecitos. Entonces, no le sale el diente, no va a poder producir ese sonido que necesita del diente para ser producido correctamente. Esa es la idea, ¿no? De cómo influye, cómo pueden influir, es un ejemplo, ¿no? De cómo pueden influir las variables maduracionales, ¿no? Y luego tenemos las variables de aprendizaje, ¿no? En ese sentido tenemos cómo las personas, ¿no es cierto? Normalmente las personas, o los estímulos, ¿no? Que nosotros ponemos al alcance, ¿no? Del niño, pueden favorecer el que ese niño adquiera, pues, ese sonido, ¿no? Esos sonidos de la lengua, ¿no? Es decir, si a un niño de repente, un niño está expuesto, ¿no? Pues, está expuesto a los sonidos de su lengua en su entorno familiar, le hablan, le cantan, escucha, ¿verdad? Una serie de canciones, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, él puede reproducir esos sonidos, se puede apropiar de esos sonidos, diferentes del sonido que hace un motor, ¿no es cierto? Los sonidos, los fonemas, los sonidos que producimos en nosotros, los seres humanos, ¿no? En nuestro lenguaje, nuestra lengua, son diferentes a los sonidos que produce, pues, un motor, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la variable de aprendizaje se refiere a eso, en qué manera, ¿no? Se estimula, ¿no es cierto? O se facilita, ¿no? El que el niño pueda adquirir esos sonidos, ¿ya? En este ejemplo puede ser de repente a través del condicionamiento clásico, cuando la mamá le presenta a ese niño de manera simultánea el patito, el juguete, y acompaña esa presentación con la palabra pato, pato, patito, pato, 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 ¿está bien? Entonces, el niño, ¿qué hace? Asocia ese juguete, ese elemento, a los sonidos pato. Y luego, ¿qué cosa quieres? Pato. Ah, ya sabe. Entonces, cuando ya sabe que pato es ese objeto amarillo con un piquito rojo, se puede referir a ello y aprende, ¿no? A usar el lenguaje, ¿no? ¿Está bien? Favorece el desarrollo del lenguaje, ¿no? ¿Está bien? O en la producción de los sonidos que van a asociarse a ese nombre, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea de la variedad de aprendizaje, ¿no? En la medida en que haya, o se estimule, de repente el niño dijo mamá, ¿no? Entonces la mamá, ay, mira, ya dijo mi nombre, lo carga, lo alimenta, lo, lo, ¿qué puede ser? Le hace sentir bien, entonces eso que hace la mamá, ¿no? Al momento que escucha el niño dice su nombre, dice mamá, va a favorecer el que el niño utilice esos sonidos para comunicarse, ¿no? O los reproduzca, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esas son variables de aprendizaje, ¿no? Las variables de aprendizaje pueden favorecer, pero también podrían dificultar, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, tenemos a una mamá que no habla, no muda, digamos, prácticamente está muda, solamente lo cambia y nada más, ¿no? O sea, no le habla absolutamente nada. ¿Qué va a aprender? ¿Qué va a relacionar? ¿Qué va a asociar? Su lenguaje, ¿cómo va a mejorar? ¿Está bien? ¿Qué pasa si tenemos a un papá, ¿no? Que nunca juega con su hijo y nunca le dice que esto es un carrito, esto es un caballo, nunca. ¿De dónde va a obtener, verdad, ese vocabulario?
¿Está bien? ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Está bien? Esas son variables del aprendizaje, ¿ya? A eso se refiere. Y ellas pueden favorecer o dificultar, pues, la adquisición, ¿no? de ese componente fonológico, de esos sonidos de nuestra lengua, ¿ya? Entonces, el lenguaje tiene una etapa prelingüística, donde te apropias del componente fonológico, y una etapa lingüística. En etapa prelingüística, decimos, ¿no? El primer mes se caracteriza por un llanto, claro. En las 6 semanas dice que ya produce sonidos vocálicos, que es el gorjeo, ¿no? A los 6 meses ya puede combinar sonidos consonánticos con vocales, eso es el balbuceo. A los 8 meses ya juega con la entonación, es decir, produce sonidos y esos sonidos le sube, ¿no? La intensidad, lo alarga, lo acorta, ¿no? Esa es la idea de las variaciones tonales, ¿no? Que, claro, lo va a hacer, básicamente lo va a expresar en momentos de satisfacción, ¿verdad? De satisfacción, de placer. Probablemente ahí empieza a jugar, ¿no? Y claro, eso, esas variaciones tonales van a reflejar también estados afectivos de ese pequeño, ¿ya? En la etapa lingüística, a partir del año, ¿no? Ya se habla de la etapa del desarrollo del lenguaje, ¿no? Cuando utiliza los sonidos de su lengua con una intención comunicativa, ¿no? Como un instrumento para, ¿no es cierto? Es la idea, ¿no? De la etapa lingüística. Ahí vamos a reconocer 4 estadios: el estadio holofrásico, donde ese niño produce sonidos, eh, los cuales utiliza de repente un sonido, un grupo de sonidos para nombrar a diferentes cosas, ¿no? Ese sería el habla polisintética, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el estadio holofrásico hay habla polisintética, que significa que utiliza, por ejemplo acá, calle. Calle lo utiliza para referirse al gato, calle lo utiliza para referirse a la fruta, calle lo puede utilizar así, en ese sentido. Ese es estado holofrásico, ocurre eso. También ocurre en el estado holofrásico, en el estadio holofrásico, que esa expresión, esa frase calle significa, ¿no? Llévame de paseo. Calle significa cámbiame de ropa, ¿sí? Puede significar diferentes expresiones, ¿ya? Eso es parte de la holofrase. Cuando la holofrase se combina con gestos, con movimientos corporales, estamos hablando del lenguaje simpráxico, ¿ya? Entonces, el lenguaje simpráxico, ¿qué cosa es? Eso es típico ¿de qué? Del estadio holofrásico, ¿no? Donde el niño acompaña holofrases, ¿no? Con gestos, movimientos corporales, ¿no? ¿Está bien? Luego tenemos la explosión del lenguaje. Ahí lo típico es el interés por conocer cómo se llaman las cosas, por aprender, ¿no? Nuevas palabras, ¿no? Esa es la idea de la explosión del lenguaje, ¿no? Tenemos el habla telegráfica, donde utiliza pronombres posesivos personales, ¿cierto? Yo, tú, eh, categorías con significado pleno, ¿no? Ricas en significado, ¿no? Bueno, sustantivos, ¿no? Verbos, ¿no? Adjetivos, ¿está bien? Y donde tiende, ¿no? A omitir las preposiciones, ¿ya? En el habla egocéntrica de 3 a 6 años, hablamos de que utiliza el lenguaje para instruirse, para autorregularse, ¿ya? Utiliza el habla para dirigirse a sí mismo, ¿no? Es el soliloquio, se habla a sí mismo, ¿está bien? De repente alguna vez has sorprendido a tu hermanito, ¿no? Eh, Agarrando sus juguetes y hablando en voz alta, ¿no? Y no es que te está hablando a ti, ¿no? Se está hablando a sí mismo, ¿ya? Y ese habla, que inicialmente, pues, la dice en voz alta para dirigirse a sí mismo, a él, ¿no? Eh, luego lo va a seguir ejercitando y se va a convertir en pensamiento verbal, se va a interiorizar, ¿no? Ese habla egocéntrica se interioriza, ¿no es cierto? Y se convierte en pensamiento verbal, ¿no? Que es lo que señalaba, ¿no? Vygotsky en relación al pensamiento y lenguaje, ¿no? Que ambas se van a una suerte de encontrar, ¿no? Y luego ya ese encuentro pues va a ser, no se va, lo va a volver inseparable, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a ver ahora entonces el ejercicio pendiente, ¿no? Que sería este. Dice, una niña de 6 años cuenta con sus dedos al momento de sumar
en la clase de matemáticas. Si la suma de sus estudiantes es mayor a 10, se dice a sí misma, tengo que usar otra vez mi mano, refiriendo que debe seguir contando con la mano inicial para lograr llegar al número deseado. Estas características permiten referir que esta niña se encuentra en la etapa denominada, y en este caso sería el lenguaje EGO-C. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Bien, bueno, estamos ya, hemos llegado al final, ¿no? Al final de la clase. Espero pues que podamos haber fijado algunos conceptos. Le voy a pasar las claves, por favor, capturen esas claves que son de esta semana, ¿ya? Y luego recordarles pues también que tienen este servicio, ¿no? De orientación gratuito, ¿no? A su disposición, ¿ya? Muy bien. Conmigo entonces eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos los que han podido participar, a los que se han animado a participar. Los invito a seguir participando en lo sucesivo, en todos los cursos, ¿no? Creo que de eso van a sacar bastante beneficio, bastante ventaja. ¿Ya? Cuídense mucho, que pasen unas lindas fiestas. Gilmer Portalanza estuvo con ustedes. Nos estamos viendo, Dios mediante, en la universidad, en algún otro lugar. Felices fiestas, feliz año nuevo. Nos vemos. Cuídense mucho.